Espero que estén bien, que el Espíritu Santo haya estado con ustedes todo el día o que ustedes hayan estado con el Espíritu Santo todo el día. Es un día muy lindo un día de victoria, un día de luchas, pero de victoria. Dios está obrando, Él está haciendo. Quiero pedirles un favor bien especial, cuídese, ahorita la situación se está tornando todavía más difícil. Cuídese, no salga si no es necesario. Manténgase en su casa con los suyos. Siempre use su mascarilla. Clámele al Señor, hay que lavarse las manos a cada rato. Miren, hasta se nos resecan, ¿verdad? De tanto alcohol, tanta lavada. Pero hagámoslo, porque todavía tenemos que hacer en el Señor en esta tierra. Así que por favor, cuídese. Yo quiero que oremos esta noche antes de comenzar y que usted le pida a Dios allí por todos los enfermos. Miren, no solo por los nuestros, sino que pidamos por todos los que están en los hospitales, ya sea cualquiera que sea la enfermedad, para que Dios tenga misericordia, para que muchos conozcan al Señor a través de esto y se entreguen y se aparten para el Señor. Padre, te pedimos por todos los enfermos, Señor. Te pedimos por los médicos, Padre. Guárdalos, cúbrelos, Señor. Mira, Señor, que ellos, Señor, sean cubiertos con tu sangre y sean cuidados por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el personal de limpieza de los hospitales, por todos los que trabajan en los hospitales y todos los que tienen que salir a trabajar, Padre, por favor, guárdalos, cúbrelos, cuídalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por el doctor Juan Miguel, Señor, Ramírez, Padre, que tú lo cubras, a su esposa, a sus hijos, a su familia, que tú les acompañes y los guardes siempre, Señor. También hoy quiero ponerte en tus manos, Señor, la vida del doctor López, Padre, que por favor tú allí en esa cama del seguro donde esté, llegues, Señor, y le consueles y le des fuerzas y le des vida, Señor, vida en abundancia, Padre, para que Él siga trabajando para ti, mi Dios. También te pido, Señor, por Arnoldo Valencia, Señor, que esa recuperación sea, Señor, bien, Padre, que se recupere completamente, que esos pulmones sean nuevos, mi Dios, tú los puedes poner nuevos, Padre. Te pido, Señor, por Marlon Negro, pues estabiliza su presión, estabiliza, Señor, que él pueda, Señor, salir de esta enfermedad, Dios amado. Te pido, mi Rey, por Diego, Señor, y su novia, Padre, que tú les ayudes, Señor, que no haya complicaciones serias, Padre, y que puedan salir adelante. Y por todos los que están en el hospital, los que están en su casa, que están enfermos, Padre, por favor, ayudas. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Sé que han fallado, Señor, porque han salido, Señor, porque se les olvidó que había que tener, Señor, medidas preventivas, Padre, pero ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, por los que se guardaron y les llegó, Señor, tú tienes un propósito, Padre. Gracias porque tú nos has cuidado, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tú nos has cubierto, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y, Señor, queremos apartarnos para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno,
El tema de hoy es: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo así? Si tengo oídos voy a oír. Yo ahí bueno, yo soy un poco sorda, pero oigo todavía. No voy a pensar que ya no oigo. Le cambia, pero... Oigo otra cosa, pero oigo. ¿Cómo es así? Si tengo oídos voy a oír. Pero vamos a ver, vamos a ir viendo qué quiere decir esto. En Mateo 13:9, Mateo 13:9 dice lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí en Mateo 13 el Señor está explicándole a sus discípulos lo que es la parábola del sembrador, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué les está explicando? Porque ellos la oyeron, pero no la entendieron. Entonces Dios tuvo que explicarle, pero oiga bien, se lo explicó a sus discípulos. A ellos los llevó y les explicó lo que quería decir esta parábola, y al final de ella les dice: el que tiene oídos para oír, oiga. No te pases que eres un oidor olvidadizo. Si les pregunto, yo todos el que mensaje el que recibimos el domingo, y qué bonito, y de qué se trató, no me acuerdo, pero era bien bonito. Así respondemos a veces. No me acuerdo, pero estuvo bueno. Entonces, quiere decir que no oímos, o sea, o no escuchamos. Entonces, tal vez aquí quiere decir el Señor: el que tiene oídos para oír, escuche. Escuche, pero el oído también es un sentido espiritual. Fíjese que el oído para nosotros, así naturalmente, el oído nos sirve, es muy importante para nuestras vidas. En el oído, cada uno de los sentidos que Dios nos ha dado son importantes para nuestras vidas, pero en el oído está el equilibrio. No sé cuál es la membrana o la parte del oído que nos ayuda en el equilibrio. Entonces también espiritualmente el oído es muy especial, es muy importante para nosotros, porque debemos de aprender a escuchar a Dios. Y esto nos va a dar un equilibrio. Fíjense que, no sé si a ustedes, pero no sé si les ha dado vértigo, ¿verdad? Es horrible, uno anda así, hasta la cara se le deforma a uno y muchas veces esos mareos dan debido a que en el oído hay algún desperfecto, y eso nos provoca los mareos. Pero igual es en lo espiritual. Si tú no estás escuchando, si tú no oyes lo que Dios te manda, lo que Dios te dice, también hay un desequilibrio. Y nosotros necesitamos tener equilibrio, necesitamos mantener el equilibrio. Tenemos que abrir nuestros oídos para Dios para poder mantener ese equilibrio. Pero hay algo importante: tenemos que tener la capacidad de escuchar la palabra del Señor para que venga un entendimiento. Si escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a tener un entendimiento. No solo ser oidores olvidadizos, sino que escuchar la palabra de Dios, y de esa manera nosotros vamos a empezar a tener un equilibrio. Vamos a empezar a discernir entre el bien y el mal. Vamos a empezar a escuchar la voz de Dios y vamos a aprender a ser obedientes. Porque alguien decía una vez: si oír al Señor es fácil, lo que cuesta es obedecerle. Pero si para ti es difícil escuchar al Señor, imagínate cómo será obedecerle, ¿verdad?
En Marcos 4:33, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. O sea que Dios les hablaba por medio de palabras. Y de parábolas, se parecen, pero no es lo mismo. De parábolas, pero ¿sabe qué? Muchos no entendían. Y muchos no entendemos ahora cuando leemos las palabras. A veces Dios, la palabra, Dios muchas veces nos está hablando, nos está diciendo, mira, apártate, mira, haz esto, mira, deja eso. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no entendemos. Hay un dicho que dice, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Y no lo entiende ni Pedro ni lo entiende Juan. Entonces tenemos que aprender a poner atento nuestro oído. ¿Para qué? Para poder escuchar al Señor. En este pequeño verso podemos ver que no podían sobrellevar todo lo que Dios quería decirles. Y no tienen un oído desarrollado para entender lo que les estoy hablando. No tenemos muchas veces un oído desarrollado para entender lo que Dios nos habla. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro oído? Escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, siendo obediente a la palabra de Dios. Tenemos que aprender qué vemos, qué oímos, qué escuchamos. No te voy a decir, uy, no oigas música, uy, no hagas esto, uy, no esto, no vayas al cine, no hagas esto, pero ¿qué te edifica? ¿Vas a ver películas que te edifican? ¿O películas que te sacan de donde estabas? ¿O te reúnes con amigos? Ayer hablamos de la amistad, ¿verdad? ¿O te reúnes con amigos que solo hablan loradas? Yo iba a decir vulgaridades, ¿verdad? Loradas, cosas sin sentido. Miren, yo tengo una amiga a quien amo, que cuando nos juntamos todo el mundo, o cuando hablamos por teléfono, todo el mundo sabe con quién estoy hablando, porque nos divertimos, pero sanamente, sin vulgaridades, sin cosas que no debemos de oír. Con ella hemos viajado toda Europa. Tenemos avión particular. Sí, pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender qué vamos a oír y nos divertimos y nos reímos y lo hacemos sanamente. Entonces tenemos que aprender qué vamos a oír, qué vamos a escuchar. Ahí sí, pues estamos atentos, el oído, ¿verdad? Y somos los primeros que nos tiramos las carcajadas. Pero ¿saben qué? Dios te quiere hablar, Dios quiere que le escuches, Dios quiere que tengas oídos para Él. Y Dios, ¿sabes qué es lo más lindo y lo más precioso? Que Dios te quiere explicar la palabra. ¿Para qué? Para que tú seas un hombre de Él, seas como Él, hagas las mismas cosas que Él hacía, porque eso dice la palabra. Dice que aún mayores cosas vamos a hacer que las que hicieron los discípulos. ¿Cuántos hemos hecho aún mayores cosas que esas? No. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Y si escuchamos, no creemos. Y si oímos, no escuchamos. Y si oímos, no creemos. Ya se me trabó la lengua. No creemos. Y si escuchamos, no obedecemos. Así que por favor, aprendamos a oír al Señor. Leamos en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, del Espíritu. Para el hombre es locura. Las cosas del Señor son locura. Y dice, ¿cómo estos locos pueden hacer esas cosas? ¿Cómo estos locos pueden decir que darle gracias a Dios cuando están pasando tribulación? Hay cosas que el hombre natural no las puede entender, pero estas se entienden porque se han de discernir espiritualmente. Tú vas a discernir cuando las cosas vienen de Dios o no son de Dios. Entonces yo siempre le digo al Señor cuando estoy pasando una situación difícil: Señor, si esto es tuyo, gloria a Dios, gracias, porque tú me estás perfeccionando. Pero si esto no es tuyo, lo rechazo y lo desecho, porque yo del diablo no quiero nada. Y lo voy a rechazar y lo voy a desechar. Entonces tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando pegaditos a Dios, estando oyendo y escuchando la palabra de Dios. Estar constantemente metidos en oración, metidos en la palabra de Dios, escuchando esa palabra. ¿Cómo vas a tener fe si no lees la palabra? En la palabra te dan muchos ejemplos de fe. Y dice en la palabra que con fe podemos mover montañas. ¿Cuál es la montaña que hoy te está atormentando? Vénsela con fe, métete, escucha la palabra de Dios. Entonces debemos de aceptar la palabra de Dios con fe, con la intención de obedecerla. Hoy que está esto del coronavirus y que hay muchas personas cercanas a nuestra familia que se han enfermado y que están graves, Dios me dio un versículo de la palabra, está en el Salmo 118, 17, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y miren, ese versículo se me ha hecho a mi vida. No moriremos. Y cuando oro por estas personas que están enfermas, les digo, no morirán, sino que vivirán y contarán las obras de Jehová a toda criatura. Sí, contarán todas las obras de Jehová. Mira, tú y yo podemos contar tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero se nos han olvidado, ya no nos acordamos, porque eso ya lo hizo Dios. Entonces, pero ahora tengo otro problema. Sigue, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo el mejor médico, Dios sigue siendo proveedor, Dios sigue siendo el sanador, Dios sigue siendo el que nos consuela, Dios sigue siendo el que nos da gozo, Dios sigue siendo el que nos habla. Dios no ha decaído, al contrario, Dios siempre está arriba, siempre va primero. Él es nuestro capitán, Él es el que va peleando nuestras batallas y Él es el que las vence. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Y yo siempre digo esta palabra: si mi Dios es especialista en lo imposible, ¿por qué lo hacemos un Dios chiquito? ¿Por qué lo haces un Dios pequeño? Si es un Dios, no es a tu tamaño, el Dios que está contigo, el Dios que está a tu favor no es de tu tamaño, es inmenso, es grande, es poderoso, Él todo lo puede, Él está contigo. Créelo, Él dijo, Él prometió estar contigo y nunca dejarte. Y hoy que tienes situaciones difíciles o que estás pasando situaciones difíciles o que no tienes trabajo, le preguntas: Dios, ¿dónde estás? Sabes, Dios está a la par tuya, está delante de ti, está atrás de ti, te está abrazando, te está consolando, te está diciendo: hijo mío, aquí estoy contigo.
Él es un Dios poderoso. Entonces, vamos a leer Marcos 4:20. En Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Dónde fuiste sembrado? ¿Has sido sembrado en buena tierra? ¿Ha estado Dios contigo? ¿Te ha sacado Dios de las situaciones? Claro que sí. Tal vez no ha hecho lo que tú querías, pero hizo la voluntad de Él, que es lo mejor. Porque lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Dice, los que oyen la palabra y las reciben. Así que oye la palabra y recíbela. Y dan fruto, y empieza a dar fruto. El fruto de escuchar la palabra a 30, a 60 y a 100 por uno. Empieza dando el fruto del 30 y ve aumentando, luego el del 60 y llegamos al del 100%. Para Dios no hay nada imposible. Debemos de llevar a la práctica la palabra de Dios. Debemos estar conscientes que Dios no miente, que Él está contigo, que Él te va a ayudar, que Él prometió nunca abandonarte y jamás te vas a abandonar. A ti que hoy te sentiste abandonada, abandonado, a ti te dice el Señor, aquí estoy. Mírame, escúchame. No hables lo que no debes de hablar, sino que confiesa mi palabra, pero créele, no es solo de hablar, es de creer. Si Dios solo nos pide que creamos. Miren, les voy a decir algo, nada de lo que yo tenía apuntado les estoy hablando. Así que es Dios el que te está diciendo, oye, cree en mí. Es Dios el que te está hablando, el que tenga oídos para oír, oiga, escucha al Señor. Dios no te ha abandonado, Dios está contigo, Él va a hacer esa obra preciosa que tú le has estado pidiendo, pero tal vez no lo va a hacer como tú quieras, es como Él dice, como Él quiera. Él es poderoso, Él es grande, es maravilloso. Debemos ser tierra fértil. De esa tierra cuando tú siembras una plantita y rapidito crece, así que sea nuestra vida, así que sea nuestro cuerpo. Y que la palabra que llegue dé su fruto, que sea fértil, que vaya creciendo, 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 creciendo. Y un día lleguemos a ser como el Señor. Lleguemos a hacer mayores cosas de las que se hacían en el tiempo del Señor o de las que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque le creemos a su palabra. En Santiago 1, 22 y 25 dice así, del 22 al 25. Santiago 1, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿A quién engañamos cuando no somos hacedores de la palabra? A nosotros mismos. A Dios no lo engañamos porque Él conoce hasta el más mínimo de nuestro pensamiento. Pero nos engañamos nosotros, creyendo que estamos ya listos para irnos con el Señor y nos hace falta mucho. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué tienes que hacer para ser bienaventurado? Ser hacedores de la palabra, no ser oidores olvidadizos.
hacer lo que Dios nos manda. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Ay, me vas a decir, ay, pero necesito una profeta que me venga a decir. No, si la mejor profecía está en la Biblia. Ahí léela en voz alta y ahí te va a estar profetizando la mismísima palabra de Dios. Dios es poderoso. Así que debemos escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Escuchaste lo que Dios te habló esta noche. Escuchaste la palabra que Dios te dijo esta noche. Sabes, no estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Dios te ama. Miren, el día que yo acepté que era hija de Dios y que Él me amaba, mi vida cambió. Tal vez tú estás en esa condición que hablas de Dios, pero no crees que eres su hija y no crees que Él te ama. Pues hoy créelo, eres hijo de Dios y Dios te ama. Dios está contigo. Para Dios no hay nada imposible. Escúchale y cree la palabra que Dios te da, que es que Él jamás te va a abandonar. Si muchos te han abandonado, te han fallado, han hablado mal de ti, han dicho cosas que no son ciertas, pues entonces eres bienaventurado. Créele al Señor. El Señor Jesús es el que levanta tu cabeza. Él levanta la cabeza de cada uno de nosotros cuando nos vituperan por causa del nombre de Cristo, no siendo ciertas las cosas. Así que ahora, escucha la palabra. Métete con Dios, ora y guarda silencio para escuchar la voz de Dios. Lee la palabra y vas a oír la voz de Dios. Así que acompáñame a orar. Y ahí en tu casa, ahí con quien estás o a la hora que lo escuches, Dios te va a hablar. Escúchale, dile que lo amas. Dile que Él es, dale gracias a Dios por ese milagro que estás esperando y todavía no has recibido. Padre, gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has cuidado, mi Señor. Pongo en tus manos a todos los que esta noche están escuchando, Señor. Y han escuchado tu palabra y tu voz, Padre. Que tú les guardes, les cuides, Señor, y que sean hacedores de la palabra. Y que, Señor, escuchen lo que tú les dices y sean hacedores, Padre. Bendigo, Señor, a cada uno y te pido que esta noche les des descanso. A los que están enfermos les des sanidad. A los que están tristes les des alegría, Señor. A los que no tienen, que les proveas, Padre. Gracias porque tú estás de parte nuestra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchos abrazos y besos. Y recuerden, Dios les ama y está con ustedes.